habíamos visto lo que era la comunicación serie y sincrónica y asincrónica. Como les decía, el 8051 y el 52, el comportamiento de la puerta serie es similar, lo único las fuentes de baud rate, o sea, la frecuencia de comunicación puede ser distinta en el 8052. Eh, tiene una puerta serie de verdad a escribir sobre un registro, sobre el SBAF, va a escribir el dato a transferir y ese va a pasarlo a un registro de desplazamiento que lo va a ir largando de a un bit. ¿Mm? Y lo va a conformar agregándole el bit de stop y el de start y el de stop. Bien, y en algunos casos el bit de paridad también. El bit de paridad lo vamos a tener que fabricar nosotros previamente. Entonces, tiene 4 modos de operación: la comunicación sincrónica, que la entrada, salida, serie, en este caso no es full duplex, ¿eh? En los otros casos sí es full duplex. Full duplex quiere decir que puede estar transmitiendo y recibiendo simultáneamente. En el caso de la comunicación sincrónica no es así, porque tiene 2 terminales y por un terminal va a sacar los datos o va a recibir los datos y por el otro necesita la puerta serie, ¿está bien? Y el clock. Después tenemos una serie sincrónica de entrada-salida con una velocidad, con el formato que decíamos, con un bit de start y uno de stop, con velocidad de transmisión variable. Otra serie sincrónica, otro modo, el modo 3, con formato de 9 bits. O sea, el dato ahora tiene 9 bits, en el anterior tenía 8 bits, con velocidad de transmisión fija, y el modo 4 y el otro modo tienen una entrada-salida con formato de 9 bits con velocidad de transmisión variable. Se puede operar por interrupciones o por polling, o sea, por pregunta reiterada. Vamos a preguntar por las banderas del registro de recepción o de transmisión. Registro de recepción lleno y registro de transmisión vacío. O sea, esas banderas se van a activar cuando el registro de transmisión esté vacío y cuando el registro de recepción esté lleno. ¿Cuáles son los registros que tengo y que intervienen en la puerta serie? Son el SCON, que es el registro de control de la puerta serie, tiene esta dirección, la 98, y está dentro de la zona de los registros de funciones especiales y es direccionable por bit. Y después tenemos el SBAF, que es un registro que está en la dirección 99, pero trabaja como doble registro, un registro dual, porque si la operación que se hace es de lectura sobre esta dirección, se lee el registro de recepción. Y cuando en esta dirección se escribe, lo que estoy haciendo es escribiendo los datos a transmitir. ¿Está bien? O sea, esto es muy común en muchos de estos dispositivos. Si recuerdan el caso de la PPI, la palabra de control, si tenía un 1 en el bitmap significativo, era para la palabra de control; si tenía un 0, era el modo bit reset. Aquí, dependiendo de qué operación es la que vamos a hacer, si es lectura o escritura, entonces leo los datos recibidos o escribo el dato a transmitir. Y después hay otro bit del PCON, que es una palabra que controla la potencia, el PCON, el control de potencia. Hay un bit que es el SMOD que interviene en la fórmula de la velocidad de comunicación, el baud rate. En el modo 0 trabaja como un RX y TX, son las salidas y entradas serie, que son los pines 0 y 1 de la puerta 3.
El modo 0 es el modo de registro de desplazamiento, trabaja como un registro de desplazamiento. Para transmisión o recepción de 8 bits de datos. Siempre el bit menos significativo primero. Los datos series se transmiten o reciben por RX y TX es la salida del reloj. El baud rate es un 12avo de la frecuencia del clock. El modo 1 es un formato de 10 bits para transmisión o recepción. El bit de inicio, los 8 bits de datos, el menos significativo primero, y un bit de stop. El baud rate es variable, está definido por el timer 1 o bien por el timer 2 o 1 en el caso del 8052. El modo 2 es un formato de 11 bits. Están el bit de inicio, los 8 bits de datos y un noveno bit programable, que que podríamos usar como bit de paridad. Y un bit de stop. La velocidad en el modo 2 es programable, es un 32 o un 64 de la frecuencia del oscilador. Y el modo 3 es un formato de 11 bits, donde es igual que el modo 2, pero lo único que la velocidad la da el timer 1 o el timer 2. Este es el SCON, con SM0 y SM1 definen el modo de operación. Aquí están los 4 modos de operación: modo 0, modo 1, modo 2 y modo 3. El SM2 en modo 0 debe estar en 0, en modo 1, si SM2 es 1, RI se activa con el bit de stop. Y en modo 2 y 3 permite algo que el fabricante le llama la comunicación interprocesador. Hace una especie, plantea una especie de bus unidireccional, digamos, desde un maestro a una serie de esclavos, que ya después se los esquematizo. Bien, para eso interviene el SM2. Estos son los bits del SCOM, que es direccionable por bit. El RN es un bit que habilita la recepción. El TB8 va a ser el noveno bit a transmitir en los modos 2 y 3, que transmite 9 bits, y el RB8 es el que recibe el noveno bit en los modos 2 y 3. Y en el modo 0 no se usa, y en el modo 1 viene el bit de stop. No tiene mucho sentido. El TI es el flag de transmisión, o sea, cuando el registro de transmisión está vacío, se pone en 1. Y el RI, cuando se llenó el registro de recepción, se activa. Y son los que, si están habilitadas las interrupciones de la puerta serie, van a hacer que se pida interrupción, cualquiera de los dos. ¿Está bien? Aquí tenemos el modo 0, hay que poner XD, van a ir o venir los datos, dependiendo si transmite, por TXD va el reloj, aquí está el registro de desplazamiento, este es cuando leo el SBAF, esta es escritura en el SBAF, y RI y TI interviene siempre y cuando, en la interrupción, siempre y cuando la interrupción global esté en 1 y la habilitación de la particular de la correspondiente a la serie esté en 1. ¿Está bien? Para habilitar la recepción necesito que el RI esté en 0, entonces aquí voy a tener un 1, y el RN esté en 1. Entonces ahí va a habilitar la recepción. Bueno, aquí un resumen. El modo 0, la longitud de palabras de 8 bits, primero el bit menos significativo, los datos entran por ahí, por aquí el reloj, la transmisión es sincrónica, la frecuencia es lo que habíamos dicho, un doceavo de la frecuencia del clock, con un reloj de 12 MHz, entonces teníamos 1 megabit por segundo, que sería 10 a
a la sexta va audio. Se comporta como un registro de desplazamiento. La transmisión comienza escribiendo en el SBAT y finaliza con TI del SCON igual a 1. Cuando se vacía el registro de transmisión, entonces el TI se pone en 1. En recepción, comienza cuando habilito la recepción, RN igual a 1, y siempre que RI esté en 0. Y finaliza cuando finaliza la recepción es porque entraron todos los datos, los 8 datos, y el RI se pone en 1. En modo 1 ya es full duplex, o sea, puede estar transmitiendo y recepcionando. También tengo las dos interrupciones, siempre que estén habilitados. Para habilitar la recepción necesito el RN. Quita se comporta como una WAR, que es una Universal Asynchronous Receiver y Transmitter. Era un periférico que salió en la época de cuando apareció el 8080 y demás, pero lo tiene incorporado dentro del micro. La longitud de palabra, como les dije, es de 10 bits. Transmite por TXD, recibe por acá. La transmisión es asincrónica, es full duplex. Comienza escribiendo en SBAF, pero no comienza después de la escritura, sino en el desborde del timer, porque aquí la frecuencia de comunicación está fijada por el timer 1 o bien por el timer 1 y el timer 2 en el 8052, ¿no? Y la recepción comienza con RN y viene el bit de start, un flanco de bajada en el bit de start. Y finaliza cuando se recibe el bit de stop y se copia ese bit de stop, se copia en RB8 y RI se pone en 1. Estoy apurado. Este sería el timing. Esto para el modo 1, para transmisión, va a alargar el bit de start, después va a alargar cada uno de los bits y después el bit de stop. Cuando largó el bit de stop, ahí el TI se va a poner en 1. En recepción va a venir el bit de start y vienen los bits, y luego del octavo bit, el de 7, va a venir el bit de stop. Como ven, aquí hace un sampling, o sea, cada uno de los bits es muestreado varias veces. Si ven en el apunte van a ver un circuito bastante complejo para hacer el muestreo, para asegurarse que este bit, el de 0, por ejemplo, que sea un 0 o un 1. Entonces hace toda una confrontación, digamos, para discernir que no vaya a haber un ruido, alguna cosa que introduzca un error en la comunicación. Bien, en el modo 2 tenemos la longitud de palabras de 11 bits, 1 de start, 9 de datos ahora y 1 de stop. Siempre primero el que manda es el menos significativo. Los bits de datos, los 8 primeros los saca del SBAF y el noveno del TV8, que es de transmisión. Si yo lo quiero que este sea el bit de paridad, entonces tendré que ver cuál es la paridad del dato y cargarlo esto en el TV8 del SCOM, ¿no? Y en el caso de recepción viene al RB8 para hacer después la verificación. Transmite por TX, recibe por RX, la transmisión es asincrónica, la frecuencia de comunicación es 2 a la SMOD sobre fija. Ese mod es un bit del PECON, ese bit del PECON que puede estar en 0, como es un bit, puede estar en 0 en 1, o sea, esto me va a dar 2 a la 1, 2 a la 0, o sea, que va a ser 1 sobre 64, la frecuencia del oscilador, si es 1, y si es 0 me va a dar
si es 1, si es 0 me va a dar un 64avo de la frecuencia del oscilador. Y si es 0, si es 1, me va a dar un 32avo de la frecuencia del oscilador. Tengo esas dos alternativas. Se comporta como una UART. La transmisión comienza escribiéndolo en SBAF, igual que en el modo 1. Este sería el esquemita para esto. En el modo, este es el diagrama de tiempo. Aquí se ve cómo en la transmisión van los 8 bits y después va el TV8 y recién cuando largó el TV8, el bit de paridad que podría ser, levanta avisa a la CPU, le va a avisar de que el registro de transmisión estaba vacío. Y con recepción, cuando recibe el RB8, recién lo va a activar. En el modo 3 es igual que el modo 2, lo único que la velocidad está definida por los timers. El modo interprocesador está previsto para es el modo ese de esa comunicación serie, medio un bajo unidireccional. Está previsto para que la pone el fabricante como característica, pero es interesante. Previsto para los modos 2 y 3. Dice que reciben y transmiten datos 9 bits, en recepción el noveno bit va al RB8 del SCOM. Si ese M2, que era uno de los bits del SMOD, si ese M2 es igual a 1, la interrupción por recepción se activa solo si RB8 es 1. O sea, si yo tengo ese M2 en 1, solamente me va a interrumpir si el dato que recibo, el noveno bit del dato que recibo es 1. Esta condición es la que permite el modo intercomunicación e interprocesador. Entonces, suponemos que tenemos un maestro y tengo varios esclavos, todos conectados a un solo cable. Por supuesto, las masas de todo esto también están unidas, si no, los electrones no tienen por dónde volver. Entonces, supongamos que están todos con el SM2 igual a 1, entonces el maestro desea transmitir un bloque de datos al esclavo 3, nada más. Entonces envía primero una palabra, que puede ser una dirección o una instrucción, que lo identifica, que va a identificar al esclavo 3 con el bit 9 igual a 1. Esa palabra que manda el maestro, como tiene el bit 9 igual a 1, y SM2 está en 1, entonces los interrumpe a todos. Todos miran si le corresponde a la dirección de él. Entonces el esclavo 3 en este caso descubre que es a él el que está dirigida esa orden o ese código de operación o esa instrucción. ¿Está bien? Entonces pone ahora el SM2 en 0. El seleccionado pone su SM2 en 0. Al poner el SM2 en 0, entonces el maestro empieza a mandar datos, pero esos datos van con el bit 9 igual a 0. Entonces, como estos tienen el SM2 igual a 1, entonces no los interrumpen ni al esclavo 1, ni al 2, ni al 4, ni al N. Interrumpen solamente al que tiene SM2 en 0, que es el esclavo 3, que fue seleccionado. Una vez que la comunicación terminó, vuelve a ponerse en las condiciones iniciales. SM2 igual a 1. Es medio elemental, muy sonso, podríamos decir, pero es una búsqueda del fabricante, digamos, a los fines de que el maestro le pueda mandar un paquete de información a un esclavo seleccionado sin necesidad de estar interrumpiendo necesariamente a todos. Los interrumpe una vez, selecciona cuál es va a ser el destinatario de esa información, ese pone el SM2 en 0 y empieza a mandarle datos y solamente le interrumpen a ese. Luego se pone
una vez terminada esa tarea, lo pone. Es una curiosidad, digamos, no es que le vamos a tomar un parcial esto, es de las cosas que los fabricantes, los aditamentos que los fabricantes le dan a los microcontroladores y demás para darle más prestancia, más perfumada, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se genera la frecuencia de comunicación. ¿Está bien? La frecuencia de comunicación en el modo 0 y en el modo 2 es fija. En los modos en el modo 3 en el modo 1 y en el modo 3 está dada por los timers. Entonces, el timer 1, para generar la frecuencia de comunicación, el timer 1 lo tenemos que poner en modo 2, que es contador de 8 bits con autorrecarga. La frecuencia está dada por esta fórmula, que sale de ese circuito bastante complejo que tiene la punta y que la da el fabricante. La frecuencia de comunicación es K, que K es 2 a la S mod, que puede ser 2 o 1, por la frecuencia del oscilador sobre 32 por 12 por 256 menos el TH, porque en el modo recargaba el TH sobre el TL. Y el desborde lo producía siempre con edad ascendente, ¿no? Entonces por eso esta diferencia. El S-mod es el 7 del PCOM. Para el cálculo del valor de recarga, o sea, con cuánto cargo este valor, despejándolo de ahí, me da esta formulita de acá. Hay unas tablas ahí, ya después Eugenio les va a dar, pero si no la sacan de la forma. Despéjenlas bien nomás, no cometan errores de despeje. ¿No es cierto, Eugenio? Bien. Entonces, para generar la frecuencia, un ejemplo, para calcular la frecuencia de comunicación, tenemos que calcular cuál es el valor de recarga, o sea, en qué valor vamos a cargar al THB, el TH1, perdón, el TH1, la parte alta del timer, porque en el modo 2 era con autorrecarga, no sé si lo recuerdan, quieren ver, tendríamos que volver para atrás. Recargaba el conteo cada vez que desbordaba, recarga. Bien, entonces debemos calcular el valor de recarga del timer 1 para una frecuencia de comunicación de 19.200 baudios con una tolerancia del 2%. Y aquí está lo de la tolerancia, porque si la tolerancia no se mantiene en un cierto nivel de tolerancia, los relojes de transmisor y receptor no están más o menos, la tolerancia es mucho mayor, o sea, tiene mucha disparidad, entonces va a haber problemas en los bits, en el tiempo de bit. Entonces, la frecuencia de comunicación más el 2% sería 19.584 baudios y la frecuencia de comunicación menos el 2% sería 18.816 baudios. El valor de recarga del timer para esta frecuencia de comunicación, para los 19.200, sería 252,74. Como no puedo poner el 252,74, entonces el timer 1 alto lo tendré que poner o 252 o 253. Si lo pongo con 252, tengo 15.625 baudios. Estoy muy por debajo de el límite de la frecuencia de comunicación menos el 2%. Y si lo pongo en 253, me voy a 20.883 baudios.
Entonces no cumple la especificación, no va a cumplir la especificación que me han dado, ni por lejos, estoy bastante fuera. Entonces es probable que haya errores en la comunicación por los tiempos de bit. En este caso, el valor, en este caso, Intel aconseja, en vez de usar un cristal de 12 MHz, que por eso lleva el 12 por 10 a la 16, que es la frecuencia del clock, la frecuencia del oscilador, va el, el 12 por 10 a la 16. En vez de ir ese valor, aconseja 11,059 MHz. En este caso, el valor calculado da 253,0005. O sea, tengo muy buena especificación. Estoy muy cerca de los 19.200. ¿Está bien? Con 253. Tengo un error muy bajo. Por eso en el kit van a ver que el sistemita de desarrollo, que el cristal no es de 12 MHz, sino es de esta frecuencia. ¿Está bien? En el caso, cuando la diferencia entre la comunicación, la frecuencia de comunicación entre el 8051 y el 8052, es que en el 8051 el generador es el timer 1, que es un contador de 8 bits. Y la resolución, o sea, el cuánto, es, como vimos cuando trabajaba como temporizador, es la frecuencia del oscilador sobre 12. Mientras que cuando vimos el timer 2, trabajaba con un contador de 16 bits. La recargaba un contador del el registro de captura o recarga era de 16 bits, y si T-Clock o R-Clock estaban cualquiera de los dos en uno, entonces la resolución era la frecuencia del oscilador sobre 2, o sea que el cuánto es 6 veces más chiquito, o sea, la porción de conteo es mucho más precisa. ¿Está bien? Bueno, entonces, si tengo que calcular la frecuencia de comunicación con el timer 2, en este caso, la fórmula que da el fabricante es la frecuencia del oscilador sobre 32 por 65.536 menos el contenido del registro de captura o recarga, que es un registro de 16 bits. Y si despejamos eso, me va a dar lo que está acá, y eh, el valor de recarga para el ejemplo de los 19.200 baudios me da 65.516 con 46. Si uso 65.516, me da una frecuencia de comunicación de 18.750. Estoy muy cercano al 2%. No, estoy fuera del rango de más o menos 2%, pero estoy muy cercano a, a este valor límite de los 19.200. Entonces tengo más precisión, pero estoy en el 8052. No necesitaría cambiar el cristal. Aquí se usó un cristal de 12 MHz. Esto es, bueno, si quieren usar la puerta en el sistema de desarrollo, en el kit, esto cuando vean la arquitectura del kit, del sistema, cuando hagan la práctica de laboratorio, van a, por ahí lo pueden usar o no. Es muy elemental. Si RI hay uno, entonces hay datos en ese buffer. Si el buffer de recepción está lleno, ahí en un dato, leo el dato y lo limpio. ¿Está bien? Acuérdense que el RI y el TI los debo limpiar como el
los flags del timer 2 también hay que limpiarlo por software, ¿no? Porque no se limpian automáticamente como los otros. Después tenemos el registro de control de potencia, ¿eh? El PCON, que aquí tenemos el bit del bit 7, es el SMOD, que es el que influye en la cuentita esta del timer 1, en la cuentita esta que el K, que es 2 a la SMOD. Este control de potencia depende los bits del control de potencia, depende de la tecnología del dispositivo, ¿no? Y tenemos dos modos de bajo consumo. El SMOD vendría a ser el duplicador de frecuencia de la comunicación serie. Después tenemos el modo Power Down y el modo ITLE. Power Down y el ITLE. Estos son dos modos de bajo consumo. Vamos a ver las características. Y estos dos bits, este es un registro, el PCON está también en los SFR, en la zona de registro de funciones especiales, la zona donde se accede en forma directa. ¿Está bien? El modo ILD, que va a ser, vamos a hacerlo entrar a estos modos, se accede por programa, o sea, poniendo un 1 aquí, entra al modo de bajo consumo ILD. La CPU queda sin clock, mantiene el registro y los registros de funciones especiales, el timer, puerta serie, interrupciones en actividad, y sale con un reset o interrupciones. Y se desactiva con poniendo un 0 aquí en el modo, en el bit correspondiente. Ese sería el modo IRLE. O sea, la CPU sin clock son modos de bajo consumo, pero mantiene los registros y los SFR, salvo que se salga con un reset. Si salgo con un reset, me va a inicializar los registros. ¿Está bien? También está el otro, el modo Power Down, que este detiene el oscilador para todos. Todos los dispositivos quedan sin actividad. Y sale con un reset, y por supuesto que el reset redefine los SFR. La memoria mantiene la información. En algunos casos la tensión de alimentación se puede reducir a 2,2 volts para que todavía el consumo baje. ¿Está bien? Aquí termina. Bien, esto todos los registros y todas estas, los flags y todas estas cosas, ustedes lo van a poder tener. ¿Está bien? Sí van a tener que saber qué modo van a elegir de trabajo, tienen que saber las posibilidades, todos los modos que están disponibles para trabajar, y van a tener sí una referencia de los bits del SCON y de todos los registros, igual que de las interrupciones, ¿no? No, para nada deben memorizar que el bit tanto del IE le corresponde a la interrupción externa 0 o 1. No tiene ningún sentido, pero sí tiene sentido que sepan cómo trabajan, que la deben programar para trabajar por flanco o por nivel, qué es lo que tienen que hacer para ese trabajo, que deben habilitarla, que tendrán que tener en cuenta la prioridad y demás. Bien, con esto terminamos, digamos, la descripción del 8051, y ya la próxima clase, el miércoles, va a empezar Eugenio a trabajar con el lenguaje C. Sería bastante útil, no lo hemos dicho antes, pero porque son demasiadas las cuestiones, pero que vayan desempolvando un poco los apuntes de C que vieron en Informática 2 o en Computación 2,
para que tengan en cuenta las bases del C son las mismas, o sea, algunas consideraciones particulares que hay que tener del lenguaje C para la programación de los sistemas embebidos, sistemas dedicados, sí van a tener que tenerlas en cuenta y va a ver que es lo que se va a dar. No se va a dar el lenguaje C, se supone que ustedes lo manejan y saben usarlo. Así que si están medios olvidados, les diría que le den una miradita. ¿Mm? Eugenio, Sí, estoy acá. ¿está? Sí. Gustavo, ¿querés decir algo? ¿No? Bien. Carlos Alberto Rivas, ¿alcanza 2 minutos para responder tu pregunta? ¿Cuál era? Sí, mi pregunta es, usando el simulador 8085, ¿cómo asocio las interrupciones? Porque solamente podría, por ejemplo, la interrupción 7.5 la haría solamente una vez con teclado, podría asociarla con otra interrupción por teclado, ¿se entiende? Mirá, ¿estás viendo mi pantalla? Estoy viendo la diapo del profe. A ver, ¿Cómo me salgo? cómo era para Tendría que sacar? salir Eso primero. en una clase. Sí, eso está en uno de los videos, Carlos. A ver, me gustaría Sí. repetírtelo, pero... Viste, te Sí, tenés es que ir al que menú. El simulador abajo están las interrupciones, y vos tenés la oportunidad de interrumpir cuando sea sin depender ni del teclado, ni del clock, ni de nada. O sea, si la tenés habilitada y apretada a interrumpir, ahí, porque hay dos columnas, una que son la habilitación y otra es un pedido de interrupción, entonces vos podés pedir por la 7.5, la 6, la 5, la trap o cualquiera de esos interrupción cuando vos lo quieras, sin depender ni del teclado ni del clock. ¿Está bien? sí, sí, sí. Sí, no, es que quería saber si se podía interrumpir por teclado o por clock de manera como lo había explicado la vez anterior, de manera automática. Sí, también. Ahí ves mi En opción- pantalla. sí, 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 está sí. en Mirá, opciones. acá te En dice las opciones, opciones que Gustavo, mirá, Gustavo, esas decías vos. Las peticiones y las sí. habilitaciones son esos clics ahí abajo. Eso es manual. Y automáticamente tenés acá en opciones de interrupciones, te abrís y podés meter la 7.5, la 6.5 y Poder la 5.5. vincular, poder vincular cualquiera de ellas con el clock, con el teclado o con no me acuerdo qué otra cosa es. Bien. Profe, mira, Sí, una sí, pregunta. Si yo es quiero hacer, por rapidísimo. ejemplo, sí, por eso, si yo la 7.5 y la 6.5 quiero que ambas habiliten por teclado, primero voy a hacer por la de más prioridad, voy a ir a la 7.5 y después la 6.5 va a accionar. Y no, estás duplicando la no, misma ahí se entrada, va a no. crear un conflicto, va a crear un conflicto. Sí, No, conflicto. ahí lo que se está pidiendo es que vos pongas un dato en una dirección, acá en las puertas, vos cargas el dato ahí y la 7.5 lo que hace es leer